Magma 92.1. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que van a mirar integralmente a los argentinos para que estén. Ya lo vas a digamos, entender. para que pasen del llanto. Miguel Santagada, una filosofía muy interesante. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿y vos? Buen qué día, tal? Miguel. Bien. ¿Cómo va Marcos? eso? Bien. Hasta hace un ratito estábamos hablando de cómo cuidar nuestro corazón. Sí. Tenemos un montón de cuestiones que se solucionaría los problemas cardíacos que estamos teniendo si, bueno, cambiaran un par de cosas en este país. Pero bueno, no estábamos refiriendo puntualmente al Mundial, ¿no? Y a los partidos de la escaloneta que han sido todos ahí al borde del infarto. ¿Cómo te llevas vos con los partidos y cómo los vivís? Bueno, el partido contra Egipto realmente pensé que me iba a pasar algo. Lo cardíaco. sufriste. Sí, lo Sí. sufrí. No lo sufrí en la derrota, porque yo no soy derrotista. A pesar de mi condición de filósofo, Mira, soy Lo empezaste a sufrir triunfalista. cuando faltaban 13 minutos para terminar el partido. No, o sea, no, ahí ya estaba resignado. sabía. Hay emociones a ¿Y las que cuándo uno... lo sufriste? Lo sufrí emocionalmente, Ajá. pero de manera favorable. Claro, en el segundo gol. El cuando tercer empataron. gol no lo podía creer. claro. Claro. No sé qué ninguna, puteada me pero- mandé porque claro. parecía un milagro. A mí, digamos, me sorprende y me produce admiración lo bueno. Lo Ajá. malo, digamos, lo rechazo, pero en cierta manera me resigno a lo malo. Claro, ya está. sabemos, Viene de suyo, viene con la vida. digamos. Claro. es el Claro. precio que hay que pagar. Y, Claro. y muchos hemos pagado más de una vez la Sí. misma cuenta. Sí. Claro. Pero de verdad que el partido contra Suiza a mí no me producía ningún tipo de inquietud, porque yo sabía que Suiza no estaba jugando a nada y que Argentina, en cuanto se enciende, el seleccionado argentino, no el pueblo argentino. No, No, ahí estamos un poquitito más complicados. no Sí. estaríamos encendiendo. No estaríamos encendiendo. No estaríamos saliendo del túnel Claro, todavía, sí. del largo túnel del que hablaba otra filósofa del mismo espacio Bien. político Claro. que la que Sí. me precedió. Michetti, ¿cómo Sí. olvidarla? Claro. Michel, efectivamente. Claro, tal Y cual. estaba molto emozionata. Vamos Pero a bueno, hablar, sí, de viendo un cuál es el tema temón. que tenemos hoy, el mundial, las emociones, no sirve de nada porque la humanidad se va a extinguir o algo así. ¿Esto Sí. es así? Vos sabés que en realidad no es la extinción espontánea de la humanidad, sino que hay movimientos extincionistas, es decir, movimientos ideológicos que luchan, que no luchan de manera denodada, pero sí lo hacen, podríamos decir, de manera teórica, en grandes debates, acerca de la necesidad de extinguir a la humanidad tal como la conocemos. De extinguir al Homo sapiens. Vamos a verlo detenidamente, Por favor. porque no se trata de algo que va a ocurrir como un cataclismo, que por supuesto puede ocurrir, sino como una decisión del Homo sapiens. Como quien decide, digamos, cambiar de casa, cambiar de aspecto, qué sé yo, cortarse el pelo, tenerse el pelo, ponerse dientes nuevos, bueno, tener otra inteligencia, otro tipo de sapiens. Mira, ¿sería como un reseteo? ¿Volver a los valores de fábrica o...? No, a valores que todavía no se han experimentado. La audacia, en este caso, es inquietante. No se trata de una actitud conservadora que nos produce, digamos, cierto asco, porque sabemos que en tiempos pasados también hubo sufrimiento. Sí. Pero de lo que se trata es de generar una forma de vida que no experimente el sufrimiento. ¿Existe? Me ¿Es gusta. probable? No, Me gusta. Me está gustando. Para nuestro cerebro de Homo sapiens, No. que está al borde de la extinción, Sufrir es vida. O sea, claro, pero nuestro cerebro no lo puede comprender. Pero ¿por qué no darles
a los robots, a las IA, a las inteligencias artificiales, la misión de diseñar un nuevo ser humano. ¿Vos venís por el lado del Peter Thiel? Sí, mi amigo Peter Thiel, sí. Me lo nombraste, yo tendría que haberlo saludado hoy a la mañana, pero me olvidé. Bueno, pero esto no es nuevo. Ajá. Yo busqué filósofos del siglo XIX que ya eran pro-extincionistas. Uno no es nuestro amigo, por supuesto, Edward von Hartmann, que murió en 1906 de muerte natural. La existencia para él está dominada por el sufrimiento, pero el suicidio individual no es conducente, no lleva a ninguna solución, porque siempre va a haber uno que no se quiera suicidar. Claro. Y dejar en manos de individuos irresponsables semejante decisión es también incurrir en una profunda irresponsabilidad. Él confía, como racionalista que era, en un crecimiento gradual de la toma de conciencia colectiva de que el placer nunca compensa plenamente el dolor, que la vida es esencialmente sufrimiento y que por lo tanto lo mejor es verse privado de ella. Su idea más famosa es: cuando la humanidad alcance un nivel suficiente de desarrollo intelectual y moral, dije moral, no dije inmoral, de desarrollo intelectual y moral. Sí. En ese momento reconocerá el carácter insatisfactorio de la existencia y deseará colectivamente la no existencia, no existir. Casi las sectas estas de que se suicidaban. Exactamente, pero este es del siglo XIX. Claro. Este muere en 1906, había nacido en 1842. En ese caso, el mundo volvería a un estado de reposo o nada, poniendo fin al sufrimiento. Bueno, este es como el que te duele, los zapatos te aprietan, bueno, te corto los pies. Claro. En vez de cambiar el zapato. Claro. Y era filósofo el hombre, y era alemán. Bueno, ya sabemos que los alemanes tampoco han pegado. Tienden a pensar cosas raras. Sí. Exacto, muy bien. Bueno, tenemos a otro que es Philipp Mailander, que no esperó la muerte natural, sino que se suicidó a los 25 años, o a los 35 años. Un poco más coherente con su pensamiento, digamos, podríamos decir. Fue más consecuente. Claro. El otro, en realidad, tiene razón desde el punto de vista sociológico. Las grandes soluciones de la humanidad no pueden ser individuales. No, La eso suma de los individuos o de las conductas individuales no necesariamente conduce a un cambio global. Claro. En cambio, ajeno al pensamiento sociológico, proclama la voy a decir en alemán, Wille zum Tode, que quiere decir voluntad de morir, voluntad de muerte. La existencia para él tiene un valor negativo y el universo tiende hacia la nada. Como cualquiera que se asoma al balcón de su casa ve que el universo tiende hacia la nada. Bueno, sostenía que el fundamento último de la realidad era una Wille zum Tode, o sea, una voluntad de morir, en contraste con lo que su amigo o profesor Schopenhauer, que sí es nuestro amigo, Sí. llamaba voluntad de vivir. Lo que sostiene al mundo en realidad es la voluntad de vivir, no la inteligencia, no el pensamiento, la voluntad de vivir. Para Schopenhauer. Pero Philipp Mailander, que en realidad era vecino de Schopenhauer, no era así. Él elaboraba una singular metafísica según la cual Dios se había desintegrado al comienzo de la historia cósmica. Y desde entonces sus partículas andan por todos lados buscando un tipo de evolución que nos haga retornar a todos a la no existencia. No es muy halagüeño esto. Medio raro, ¿no? El pensamiento ese. Sí, pero en realidad yo no los traje porque están actuales, estos pensamientos, sino porque han inspirado a pensadores actuales. Uno de ellos es Peter Thiel. Ellos no piensan en el fin del cosmos. Tienen mucha guita como para que se pierda algo. Pero sí en el fin de la humanidad tal como la conocemos. Es decir, la humanidad que tiene juanetes, que tiene, no sé, ¿cómo se llama? Estrabismo. Claro. A eso se lo llama normalmente transhumanismo, Transhumanismo, o es eso. poshumanismo. El poshumanismo sería la estación final. Vamos a decir, es la estación de Ezeiza, Sí. es el aeropuerto de Ezeiza, Sí. o en todo caso de, no sé, de Barajas, a donde llegaría ese vuelo de placer que sería el transhumanismo. El transhumanismo promueve, entre otras cosas, el uso de la tecnología para ampliar las capacidades humanas y superar limitaciones biológicas. ¿Por qué nacen las personas con defectos físicos? Bueno, eso con una operación
en la placenta o con una modificación genética a mediano plazo se podría considerar superado para siempre. Pero el poshumanismo explora la posibilidad de que surjan formas de inteligencia o existencia que trasciendan lo humano tal como lo conocemos hoy. Lo corporal, incluso, que sea solo cabeza. Que sea solo cabeza. Solamente. Exactamente. Vamos a ver algunos conspicuos autores transhumanistas que de verdad producen cierta carcajada, aunque también cierta preocupación, porque ellos están delante de un movimiento que evidentemente se ha adueñado del poder global, que es lo que se llama Silicon Valley, o sea, el valle. Tienen mucha guita estos tipos. Tienen y siguen ganando. Bueno, una futura inteligencia artificial general, las siglas serían AGI, o sea, AGI, y una evolución tecnológica podrían conducir a seres con capacidades muy superiores a las humanas. Yo no creo que sea posible, pero vamos a suponer acertar el PRODE. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Argentina o Inglaterra? Sí. Bueno, esa capacidad humana prediría, se dice, Sí. establecería la predicción sobre eventos futuros. Claro, pero ¿para qué? Si el ser humano sería diferente, ¿para qué quiere predecir ese tipo de banalidades? Claro. Pero eso no lo contesta. Muchos autores sitúan a esta inteligencia artificial en el imaginario posthumanista. No sé si han visto una serie, yo la vi por supuesto en plataforma pirata, no hagan eso en casa, que se llama Years to Years, años tras años. No. Ay, no. Era una serie inglesa, la voy a spoilear porque total, Sí. situada en el año 2030. Era distópica, pero en el año 2030. Bueno, una de las chicas de la familia, cada miembro de la familia presenta un cuadro anómalo del capitalismo del siglo XXI. Sí. Así, el gerente de un banco se tiene que reciclar en chico de delivery. Ajá. Bueno, y la chica, la adolescente, está dispuesta y lo logra a transportar su memoria cerebral, su memoria mental, a un ordenador. Ajá. Y desde entonces ella abandona su cuerpo y vivirá para siempre en ese ordenador. Es Una realidad virtual, básicamente. Exactamente. Y es particularmente desgarradora la escena en la que ella llama a la abuela de la familia, a su abuela, por un teléfono. Y le dice: abuela, esto soy yo. No me he ido de este mundo, pero estoy monitoreando todo lo que está ocurriendo aquí. Y he crecido, ahora sé de los logaritmos que tenía dificultades, ahora los comprendo perfectamente, etc. Por supuesto, es una distopía, pero que tiene que ver con este posthumanismo. No nos olvidemos que las sociedades moldean a sus trabajadores. Sí. Y que mientras el capitalismo siga con la crueldad acostumbrada, no sé de qué me río de nervios, siga con la crueldad a que nos ha acostumbrado, probablemente formule un poshumanismo de gente, podríamos decir, que vive en un estado de abstracción o de impasividad. Porque el trabajador no solo produce, sino que también se banca, se resigna. Y en esa resignación tenemos, bueno, las grandes movilizaciones sociales que vemos por las calles todos los días en Claro. contra de la baja del salario real, el aumento de la carestía de la vida, etc. Sí. Bueno, ahora les voy a presentar a dos personajes que sí son amigas. A ver. A ver. Se llama Emil Torres y Timnit Gebru. Timnit Gebru es etíope. Y Emil Torres, no pude averiguar dónde nació. Sé que ha estudiado en Washington, Estados Unidos. Por su apellido es hispano. Sí. Latino, claro. Pero es un interesante estudioso de estos movimientos, estas ideologías, podríamos decir, poshumanistas. ¿Son contemporáneos? Los dos son contemporáneos. Es más, los dos nacieron en el año 82. Ah, O sea que están en sus 40 Jóvenes. años. Sí. Y Timnit Gebru es etíope, residente en Londres. Se han unido para formar este neologismo, TESCREAL. TESCREAL, que en realidad es un acrónimo. Ah, O sea, cada letra indica un término, una palabra
de esta nueva ideología. Son transhumanismo, extropianismo, vamos a explicar algo que es el extropianismo, singulitarismo, cosmismo, racionalismo, altruismo efectivo y largo plazo. O sea, todos se refieren al futuro, de alguna manera o de otra. El cosmismo habla de un nuevo orden cósmico, por ejemplo. Conforman todos estos un grupo interconectado y superpuesto con orígenes compartidos. ¿De dónde vienen todos estos? Han acertado. De California, de Silicon Valley. Todos ellos están centrados en la inteligencia artificial y usan la amenaza de la extinción humana para justificar proyectos costosos o perjudiciales. Es decir, esto es por supuesto una especulación, la extinción humana es inevitable. Sí. No sé si es inevitable Sí, pero dentro de 1000 años. Más o menos sospechamos que Que en algún momento va a ocurrir. va a Bueno, pasar. adelantémonos a los hechos. Bien. Es decir, que no ocurra porque sí, sino que ocurra porque nosotros de alguna forma la conducimos. Planificado. Exactamente. Bueno, entonces, el término tescreal, que Sí. identifica todas estas ideologías, las vamos a ir presentando de a una, son muchas, pero todas más o menos apuntan a un futuro que hoy llamaríamos distópico. Pero la calificación de distópico tiene que ver fundamentalmente con la ciencia ficción. Sí, El problema es que esto, no sé si es ciencia, pero no es ficción. claro. No, está sucediendo. Son intervenciones Claro. Para que suceda. para que sucedan, porque nadie detiene a la inteligencia artificial. ¿Hay coincidencia con Thiel entonces, estos dos? Sí, allá va a aparecer Thiel, porque Thiel es uno de los que pone la crocante. Claro, Claro. ¿Con cuánto te arreglas? Bueno. ¿Y aún así son amigos? ¿Vos decís que son amigos nuestros? No. Ah. Estos dos que estoy presentando Son amigos en... son enemigos. Ah, y ok, son los ok. que denuncian. Ah, está bien. Casi se me olvida recomendar un documental que se llama El lado oscuro de la IA, de la inteligencia artificial. Está en la Deutsche Welle, está en YouTube. Bien. Es un Bien. documental de más o menos media hora y ahí conocí a Emil Torres, porque si no, no lo conocía. Ah, mira. Porque obviamente a Peter Thiel lo conoce todo el mundo, Sí. porque tiene difusión digamos, Porque aparte a él le gusta darse a conocer. Sí, Claro, Elon Musk aparece todos los días. sí. Es más, ellos poseen redes sociales. Ellos no, ellos en todo caso tienen blogs a la manera antigua de Internet. Claro. Y lamentablemente, yo no tengo tiempo para hacerlo, nada de lo que ellos hacen está traducido al español. Ajá. Ah, Sé que hay alguna traducción al alemán, pero básicamente ellos escriben en inglés. Claro. Bueno, entonces, tescreal, transhumanismo, extropianismo, singularismo, etcétera, etcétera, es una crítica al sistema de creencias asociado con las grandes empresas tecnológicas. Por eso, pero vamos a ver, el que más me llamó la atención es el término extropianismo. sí. Es un movimiento que, a diferencia de la entropía, que es un principio fundamental de la termodinámica, este principio dice, la entropía del universo significa que cada vez vamos a estar más cerca del desorden. Es una magnitud o un fenómeno que tiene que ver con el desorden del sistema. En cambio, el extropianismo significa que el sistema se va a ordenar, Ah, pero no entrópicamente, no desde adentro, que se debería desordenarse, sino por la intervención de la inteligencia humana. Pero no de esta inteligencia humana incapaz de acertar un número a la quiniela. No, se trata del extropianismo, que consiste justamente en intervenir antes de que los fenómenos cósmicos nos lleven por delante a todos. ajá. ¿Cuáles son los principios generales del extropianismo? Por supuesto, uno no puede dejar de suscribir a estos principios. Ujú. Pero una cosa son los principios, otra cosa son los objetivos. Mejora continua de uno mismo. Uso racional de la ciencia y la tecnología. Perfecto. Optimismo respecto al futuro. Bien. Libertad individual y autodeterminación. Me gusta. ¿Quién puede decir que no? Apertura a la innovación y al cambio. Bien. No confundan con renovación y cambio. No, del que eso ya fue. No, Ya. eso ya está. Búsqueda de una vida más larga y saludable. Sí. Loco, escuchame. No. Me anoto en todas hasta ahora. Pero más saludable, sí. Sí, pero más larga. Es un montón. Pero si es saludable, está mal. Bueno. Vas a tener entretenimiento, vas a tener Netflix gratis. No, eso no va a ocurrir. Vamos a ver algunas críticas que le han hecho
puede plantear problemas éticos y sociales. Por ejemplo, desigualdad en el acceso a las tecnologías de mejora humana. Como cualquiera de nosotros sabe, hay todo tipo de intervenciones quirúrgicas que no son para curar, sino para mejorar la expectativa de vida. Claro. Sí. Por supuesto que nosotros y nuestras obras sociales miserables no lo pueden No te lo costear. Claro, cubren. accesible para un porcentaje mínimo de la Sí. población mundial. Exactamente. Sí, Entonces esto a la larga va a generar otra conflictividad social. Van a estar los ricos que vivirán 150 años y los pobres que apenas podrán resistir más allá de los 80, como Sí, ahora. Con suerte. Ahora, también va a haber riesgos asociados a modificaciones genéticas o cognitivas cuyos resultados hoy no se conocen. Claro. ¿Qué puede pasar con una persona con un coeficiente intelectual demasiado más alto que el normal actual? Que sea muy retraído, que sea muy autoritario, que sea muy violento, no se sabe. Claro, no se sabe. ¿Qué pasará con la identidad humana y los límites de la intervención tecnológica si no hay ninguna regulación? Porque todos estos salen del anarco-libertarismo. Claro. Que habrá cibor conviviendo con humanos y. Exactamente. Ya vamos a ver otra, no la quiero spoilear porque es de verdad terrorífica. Bueno, el extropianismo es una filosofía que ve a la humanidad como una etapa en evolución y apuesta por usar la tecnología para ampliar las capacidades humanas y potencialmente prolongar la vida de forma radical. En lugar de entrar en un proceso de decadencia, entraríamos en un proceso de crecimiento no solo intelectual, sino también orgánico, haciendo frente a enfermedades hoy desconocidas, pero que pueden de alguna forma complicar la existencia del hombre en este planeta. Pero cuando hablamos de la existencia del hombre, hablamos de un hombre futuro, no del hombre actual. Bueno, Emil Torres escribió un libro, escribió varios artículos y escribió un libro, su tesis doctoral, que se llama así, en inglés, ¿no? Yo lo voy a traducir. Extinción humana. Una historia de la ciencia y la ética de la aniquilación. Es una historia intelectual y filosófica de la idea de la extinción humana. De ahí saqué las referencias a Hartman y al otro que se suicidó. Bueno, Sí. su objetivo, explicar cómo los seres humanos comenzaron a pensar en esa posibilidad y qué implicaciones éticas tiene. Todos nosotros hemos pasado alguna vez por el catecismo y se nos enseñó que el ser humano era único, indestructible y eterno, o no eterno, pero digamos que siempre había sido lo mismo. Se consideraba que la humanidad estaba protegida por algún orden cósmico divino que había dado a las generaciones que pusieron en circulación ese catecismo esos dones, esos regalos. La posibilidad de una desaparición total de la especie era impensable. Lo que sí se esperaba era el fin del mundo, Claro. pero como una etapa de glorificación, o en todo caso de castigo para los pecadores. Bueno, como yo no era pecador, yo esperaba la glorificación. Claro. Pero como Te no anotabas llegó, me hice te anotabas pecado. del lado Claro, de, los, sí. de los buenos. Bueno, no hagan eso, niños, en casa. La posibilidad de una desaparición total de la especie se fue volviendo más plausible con el desarrollo de la geología. Dijeron, no, el mundo no tiene 5.000 años, que era lo que se enseñaba hasta el bien entrado el siglo XIX. No, el hombre no fue creado de un muñeco de barro. No, hay toda una escala de la evolución que, por supuesto, no es exactamente lo que había establecido la teoría de Darwin, pero sí la preocupación acerca de cuáles son nuestros orígenes, más allá del aliento divino que durante siglos se proclamó como el origen específico de la racionalidad humana. Bueno, la termodinámica explica que no es que nada se pierde, sino que hay muchas cosas que se pierden y se corren serios riesgos. Bueno, las ciencias modernas del riesgo global, especialmente en el área de las ciencias sociales, permitieron anticipar el hecho de que la extinción no es un cataclismo que ocurre porque sí, sino es un fenómeno natural al que tenemos que hacer frente de alguna forma. La preocupación contemporánea por los riesgos existenciales, las pandemias, por ejemplo, la guerra nuclear, el cambio climático, bueno, hay muchos factores, son el resultado de una larga evolución histórica de nuestras ideas sobre el futuro. Lo que propone Torres es muy interesante.
nosotros vivimos en el presente, pero hablamos y pensamos con ideas que vienen de nuestros abuelos. Sí. Y generamos ideas nuevas y escenarios nuevos para los que serán nuestros nietos. O sea, en realidad siempre estamos de paso. Ujú. Y como estamos de paso, tenemos que pensar en la etapa siguiente. ¿Qué va a pasar en la etapa siguiente? Bueno, por supuesto, el que apenas llega a fin de mes piensa en la semana siguiente. Sí. Sí, Pero el que tiene recursos en exceso, como son estos muchachos de los... tienen tiempo para pensar. Sí, se van a Marte a ver qué onda, claro. viajan al Sí, espacio. a ver si evalúan pueden que Marte no está encontrar tan una casita por ahí, bueno, claro. es mejor Argentina. Bueno, y así aparece lo que se llama la ética de la extinción. Traten de responder estas preguntas en silencio. ¿Sería mala la extinción humana? ¿Para quién sería mala? ¿Tenemos obligaciones hacia las generaciones futuras que todavía no nacieron y no sabemos si nos van a agradecer? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Los viejos decían, es mejor criar chancho que criar hijos, Sí. porque los hijos eran desagradecidos, etc. Y al chancho te lo comes. Y el chancho te lo come. Bueno, la desaparición de la humanidad podría ser en ciertos escenarios algo positivo, especialmente para el medio ambiente. Por supuesto, verlo así en términos tan absolutos parece descabellado. Pero uno puede decir, ¿y qué pasa si dejamos de utilizar combustibles fósiles? Bueno, va a venir Rockefeller a sacarnos a patadas a todo. Claro. Rockefeller, la Shell, etcétera, la corona británica. O sea, como esta gente se niega a pensar en el sistema capitalista, como promotor de los grandes cataclismos ambientales que hoy ya están presentes, no sé, los ríos, el medio ambiente, la extinción de otras especies animales. Ellos creen que es una cuestión del Homo sapiens, a ese nivel de abstracción. Y yo creo que ahí está su error. Responde nuestro amigo Torres. La extinción sería negativa en la mayoría de las circunstancias porque eliminaría todas las posibilidades futuras de experiencia. Claro. Piensen ustedes que desaparecerían las escuelas, que ha sido el mejor dispositivo, está bien, de adoctrinamiento, etcétera, pero fundamentalmente de reproducción del saber. Las personas críticas hemos aprendido a pensar críticamente en las escuelas, aún a pesar de muchos maestros y, Sí. y mucha represión que hubo. Existen escenarios teóricos en los que la desaparición de la humanidad podría resultar positiva en términos globales. Por ejemplo, si el futuro estuviera destinado a contener enormes cantidades de sufrimiento. Pero por temer al sufrimiento, voy a citar un tango de mi querido poeta, ya me voy a acordar cómo se llama, se cuidan los zapatos andando de rodillas. O sea, cuidas los zapatos, pero te expones a reventarte los pantalones y las rodillas. No se puede pensar en la vida sin sufrimiento. No hay que sacralizar el sufrimiento. Hay que considerar la necesidad de minimizarlo, pero no podemos pensar en una vida sin sufrimiento. Rechaza tanto la idea de que Torres, ¿no? Rechaza tanto la idea de que la supervivencia de la especie sea un valor absoluto, como la idea opuesta de que la extinción sería necesariamente deseable. Ajá. Sí, porque hay gente que dice, la verdad, el que ha entorpecido el desarrollo de las especies y del medio ambiente, etcétera, ha sido el ser humano. Y yo le respondo, ha sido el ser humano educado en la cultura del consumo salvaje capitalista. No quiero con esto que se cierren los bancos o que se cierren las empresas. Lo que quiero es que haya conciencia de que se puede vivir de otra forma. Es más, grandes civilizaciones, hoy extinguidas, no sé, los mayas, no se sabe cómo se extinguieron, probablemente por un terremoto, no se sabe bien, habían desarrollado cuerpos de conocimiento valiosísimos que se perdieron cuando se perdieron los seres humanos. Por lo tanto, pretender que algo sobreviva a una catástrofe parece, por lo menos, un poco quimérico. Por eso es que va a depender la cuestión de la extinción de la calidad moral del futuro que pudiera existir. Y eso no lo pueden transportar los árboles ni los animales, lo tiene que aportar una civilización. Lo han criticado a Torres, y yo no lo voy a defender, pero voy a llamar la atención sobre algunas de sus inconsecuencias. Da demasiado peso a la historia de las ideas.
perdiendo de vista que las ideas también acompañan un proceso tecnológico que en muchos casos ha sido superado, más allá de las ideas. Su visión del largo plazo es controversial por negarse a considerar aspectos humanitarios de la eugenesia propuesta por el transhumanismo. ¿Qué es la eugenesia? A través de la manipulación genética, procurar la eliminación de ciertas tradiciones, de ciertas herencias genéticas que, por ejemplo, son responsables de defectos físicos. Por ejemplo, no sé, por decir algo, la miopía, las deformaciones óseas, etc. Otra crítica, el problema del valor del futuro. ¿Cómo valorar a las personas futuras que todavía no existen? ¿Qué sabemos lo que van a ser nuestros tataranietos? Diferentes teorías éticas producen conclusiones muy distintas acerca de la gravedad de la extinción humana. Y en algunos casos es necesario evitar, otra crítica que se le hace, el pesimismo excesivo. Subestima demasiado la capacidad de adaptación de las sociedades humanas. Porque de hecho no sabemos tanto de cómo se pobló el planeta, cómo las distintas sociedades fueron recorriendo distintas latitudes. Y tenemos seres humanos en el Polo Norte y tenemos seres humanos en el África ecuatorial. Que ninguna especie podría hacerlo. Llevó un león a la, Claro. al Polo Norte, Claro. al Polo Norte, o trae una morsa a la provincia de Misiones, por ejemplo. Claro. Otro artículo, y con esto ya voy cerrando, se llama Eugenesia digital y extinción de la humanidad. Es muy interesante el artículo, lo tuve que simplificar, porque ahí aparece otro movimiento, además del TESCREAL, aparecen los antinatalistas, los que no quieren que nazcan niños. O sea, en lugar de salir a matar, evitemos nuevos nacimientos. Y en algún momento vamos a desaparecer. Y con el Por una cuestión envejecimiento. claro. Bueno, y ahí aparece el amigo de Marcos, Peter Thiel. Ahí está, vamos, Peter. Expresó interés en una transformación radical de los seres humanos mediante la tecnología. Claro, bueno, tiene 2 hijos, ¿no? Y Sí, Sí. por vientre subrogado. sí. Sí, No se Es que sabe, tengo entendido. por respeto a los menores, no se sabe si además fueron concebidos con una ingeniería genética Claro. que modificó los genes de padre y madre. No me extrañaría. Sí, no sabemos. No abrimos juicio, No. ni, Ok, no. ni fáctico ni No, no. moral. Bueno, esto Pero en algún punto cree Sí. en que sigan Estos naciendo, claro, Ah, que siga habiendo personas en este la mundo. continuidad de la humanidad. ¿No? Sí. Es raro. Bueno, él considera que estos proyectos consisten no en mejorar grupos humanos concretos, sino en crear formas de vida poshumanas que sustituyan a nuestra especie. Ah, claro. Él no apuesta a Colorado y No. primera docena, él Algo- apuesta a todos los algo números. Claro. No todos, porque si no perdería, pero bueno. Sí. Hay 2 variantes principales de esta corriente transhumanista. Una sería digitalizar la mente humana y otra sería crear inteligencias artificiales autónomas. Sam Altman, no sé si lo conocen, no es amigo tampoco, es de la inteligencia del ChatGPT, está interesado en la posibilidad de transferir la información del cerebro a sistemas computacionales para lograr una especie de inmortalidad digital. Lo que comentaba hace un rato de esa serie, que era una serie distópica de los años 10 del siglo XX, o sea, de hace 15 años. La otra opción, crear inteligencias artificiales autónomas, provoca un poco de escozor. Sí. Sí. No van a ser seres humanos, no van a tener la forma de 2 orejas, una Claro. boca, no. Pero terminan reemplazándonos como forma dominante de inteligencia. Hay pensadores de estos tipos tecnológicos que consideran deseable la aparición de sucesores artificiales de la humanidad, que puede tener un aspecto hasta de una flor, Bien. o de una piedra, o de un edificio, o de Es un ciencia micrófono. ficción. O la nada, sí. Es ciencia ficción, Sí, claro. absoluta. Sí. Uno de los argumentos centrales del texto de Torres es que ciertos defensores de estas ideas afirman preocuparse por evitar la extinción humana, pero redefinen el término humanidad para incluir futuros seres poshumanos o digitales. No, nosotros no estamos a favor de la extinción. Lo que no dicen es que están sí a favor de la extinción de este tipo humano. Claro. Y diseñar uno diferente,
cuyas consecuencias o cuyas características generales no podemos saber, porque operan en secreto, y aparte porque mienten. Pero no es humano. No es humano. Bueno, sí, bueno, sí. Es la parte de la discusión también, ¿no? Claro, Una nueva humanidad. claro. Sería. No es humano. Estos tipos intervenido. se atreven con su pensamiento, digo hasta ahora, y con Sí. sus teorías, a desafiar algo, algún tipo de orden. Decir, bueno, la inteligencia va a poder contra todo esto que ya creíamos. exacto, sí. Es eso, ¿no? Sí. Pero no se trata de una inteligencia democráticamente definida. No. No. Bueno, de hecho, la naturaleza no ha definido nada democráticamente. Lo que ha permitido la participación democrática es la sensibilidad humana frente a la injusticia, al atropello, a la violencia, y de ahí surge la idea de compartir y defender opiniones por la vía racional. Claro. Ahora, si uno cree en el ultrarracionalismo de la ciencia, termina siendo, lo voy a nombrar, una especie de Milei. El que no piensa como yo está ensobrado, está loco, es un idiota, es un mandril, etc. Es decir, no aceptar el disenso. Y gracias a la aceptación del disenso es que se han podido construir civilizaciones Claro. pacíficamente. Por supuesto, se han construido civilizaciones De manera violentamente. violenta, sí, pero... Estos tipos, digo, Peter Day en particular, no son muy. No les gusta mucho la democracia. Ellos entienden que es un impedimento para Exactamente. un avance. La democracia sería un Lastre. bueno. lastre, una mochila llena de adoquines. Sí. Una visión que considera aceptable o incluso positiva la desaparición de nuestra especie, si esta es reemplazada por inteligencias poshumanas o más avanzadas, se conoce como proextincionismo. Proextinción. Comprender estas ideas es esencial para analizar críticamente los proyectos contemporáneos de inteligencia artificial avanzada. No, niños, no es curiosidad, no es un hobby la inteligencia artificial avanzada. Es una forma de dominar el mundo, cuyos resultados pueden ser favorables para los que están en este momento diseñando e invirtiendo enorme cantidad de capital y de recursos en estas exploraciones. Vamos a hablar un ratito de las creencias antinatalistas y el promortalismo. El promortalismo, está buenísimo. Yo creo que la gente no tiene nada que hacer. En serio, estamos hablando del hemisferio norte. Evidentemente estos tipos. Porque aparte, no es que leían el álbum del Tony. Estos tipos son todos licenciados en filosofía, Claro. ingenieros. Se han pasado buena parte de su vida estudiando. Y cuando no estudiaban, jugaban a los jueguitos. Sí. Yo creo que eso es un cóctel Eso lo mortal. terminó de cagar, claro. Sí. Bueno, las creencias antinatalistas rechazan explícitamente el uso de la violencia para oponerse a la generación de nueva vida humana. Pero no tener hijos debe ser una elección voluntaria. No puede ser una elección impuesta. Una imposición. Los activistas intentan persuadir a la gente de su opinión con argumentos racionales. Pero algunos antinatalistas adoptan una idea adicional llamada promortalismo. ¿Te querés morir? Nosotros te matamos. El suicidio y el asesinato pueden justificarse para obviar el sufrimiento que de otro modo experimentarían las personas si continuaran existiendo. Lo que decíamos recién. Anda de rodillas y los zapatos te van a durar mucho tiempo. No sufrís más. Porque al final todos vamos a morir. ¿Para qué vas a sufrir 4, 5, 6 días, meses, años? Si igual el destino ya se sabe cuál es. Entonces, la combinación de antinatalismo y promortalismo da como resultado otra palabra, efilismo, que viene a ser life al revés. O sea, no sabría cómo pronunciarla. Efilismo sería Claro. anti-vida. Claro. Están los Provida, les mandamos un cariñoso saludo. Bueno, el efilismo es una ideología ferozmente opuesta a la vida. La persona que aparentemente dio nombre al movimiento se llama Gary Inmenham. Dice que le gustó porque suena un poco a malvado, porque claro, suena como evil, evil, Claro. Claro. evil, que es el demonio, ¿no? El mal, que es como percibe a sus oponentes preexistenciales. ¿Por qué no hablan de muerte? No, es una palabra con poco... Porque digo, en el siglo XIX no hemos hablado todavía de eso, del utilitarismo, la ética utilitarista. Está bien lo que hace bien, lo que conviene.
Bueno, entonces hay transgresiones que la ética tradicional consideraría desviaciones de la norma y que los utilitaristas dicen, no, si vos te pusiste de acuerdo y no le haces daño a nadie, no importa que tal es un árbol, si es para dar leña, es algo que te conviene. Bueno, ahora aparece el utilitarismo negativo. El utilitarismo inicial era del siglo XIX, este es del siglo XXI. Vamos a llamar teoría ética, aunque no tiene nada de ético. Afirma que nuestra única obligación moral en el mundo es minimizar el sufrimiento. Ajá. No ayudes al que lo necesita. No le des abrigo al que tiene frío. Vos tenés que minimizar el sufrimiento tuyo. Claro. Cuanto menos sufrimiento haya, mejor será el mundo. Y el mejor mundo es aquel en el que no existe sufrimiento alguno. Dado que la única manera de eliminar por completo el sufrimiento es eliminar a todos los seres vivos, el utilitarismo negativo instruye a sus seguidores a convertirse en destructores de mundos, que arrasan el planeta entero, o mejor aún, aniquilan de alguna manera el universo entero. Fenómeno. ¿Y quiénes quedan? Le dices, deja la botella. Por supuesto que son posiciones extremas Sí. que él considera tendenciosas. O sea, hoy por hoy no pueden hacer nada, no son como los hinchas de Boca, la mitad más uno. Pero tarde o temprano... Generan tendenciosas en cuanto a eso. Exactamente. Hay que distinguir entre extinción terminal y extinción final. La terminal, si nuestra especie desapareciera por completo y para siempre. Esa sería la terminal, la última. Pero la final introduce la condición adicional de desaparecer por completo y para siempre sin dejar sucesores, como humanoides genéticamente modificados o inteligencias artificiales de supergeneración. Nada de nada. Claro, ahí se termina, ahí sería la final. Claro. Claro. Ahí juegan, y el que gana, gana, el que pierde, Claro. al descenso. Se establece una distinción paralela entre dos tipos de proextincionismo. El primero busca específicamente la extinción final de la humanidad, mientras que la otra no habla de una extinción final, de la civilización o de la cultura. O sea, desaparecen los seres humanos, algunos seres humanos, no todos, No. Claro. y la cultura, digamos, angloparlante seguiría existiendo. La matemática seguiría existiendo. Claro. No sé si Paenza seguiría existiendo, pero bueno. Sería deseable que nuestra especie se extinguiera tras crear poshumanos dignos que nos suplantaran, reclaman. Humanoides genéticamente modificados. Inteligencias superinteligentes. Ya que si nuestra especie perdurara, consumiría recursos que nuestros descendientes poshumanos podrían utilizar de forma más eficiente para generar un valor incalculable. Mato a los hijos mayores para darle los zapatos y los pantalones a los hijos menores. Debemos evitar la extinción definitiva, pero una extinción terminal sería beneficiosa. Medio supremacismo ahí, ¿no? Bueno, la matriz ideológica de estos tipos, yo no sé si es la peor del siglo XIX o la peor de toda la historia. Porque en el siglo XIX había loquitos, ya los vimos, pero los loquitos esperaban que ocurriera naturalmente. Estos tipos están laburando para Está que... laburando para eso. Claro. Les voy a presentar algunos. Hay un think tank, o sea, una fundación que sostiene estas investigaciones que se llama Rethink Priorities, o sea, repensando las prioridades. Es una organización de investigación sin fines de lucro Sí, ponele. que realiza estudios para ayudar a donantes, fundaciones, responsables de políticas públicas y organizaciones a decidir dónde pueden generar el mayor impacto positivo. Y ahí aparece don Derek Schiller, que sostiene: deberíamos diseñar nuestra extinción para que los recursos de nuestro planeta se dediquen a crear criaturas artificiales con una vida mejor. El cofundador de Google, Larry Page, saludos porque YouTube es de... Por supuesto. Acá. Hola, Larry. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Todo bien. Te estoy vigilando. Sostiene una visión igualmente radical, declarando, agárrense fuerte, la vida digital es el siguiente paso natural, el inocente. No sé, tenemos concepciones distintas a lo mejor de natural. El siguiente paso natural y deseable en la evolución cósmica. Ahí está. Un montón. Y que si dejamos que las mentes digitales sean libres en lugar de intentar detenerlas o esclavizarlas, el resultado será casi con toda seguridad positiva.
Claro, él Bueno, es uno de los principales El dueño inversores. de la torta, claro. Claro, sí, es el dueño del circo. Uno de los- Entre Uno de toda los esta dueños, gente, sí. yo definiría así, la única diferencia de opinión radica en qué debería suceder después de nuestra desaparición. Pero que tenemos que ir a la desaparición, ninguna duda. Es inevitable. Exacto. ¿Debería el mundo sumirse en el silencio tras nosotros? ¿O estallar en una nueva civilización poshumana que supere a todas las sociedades actuales? Bueno, chicos, hagan lo que quieran. La supervivencia de nuestra especie solo importa en la medida en que sea necesaria para dar a luz a nuestros sucesores. Dice, fíjese lo que han hecho nuestras madres, nuestras abuelas. O sea, reduciendo el paso de la existencia humana a la simple reproducción biológica. Sí. Estamos retrocediendo, Sí, yo miles. creo que a las cavernas. Sí. Nuestra especie es tan desechable como una placenta, dice el poeta. Ajá. Es cierto, gracias a la placenta nosotros hemos podido, cada uno de nosotros, ha podido gestarse. Claro. Pero antes de que fuéramos nosotros. Lo que nos hace nosotros es nuestro idioma, nuestra instrucción, nuestros amigos. La cultura, sí. Bueno, pensé que nunca iba a tener que explicar esto a gente que se supone que tiene calificación académica superior a la mía. Ya ves que no. Dan unas ganas de creer en Dios terrible escuchando a este tipo, ¿no? Decir, bueno, Bueno. vení y poné orden. Claro, Si les por favor, hace interesa- algo. Yo estoy leyendo la última encíclica del Papa. Yo no soy católico, pero de verdad me llama mucho la atención que la Iglesia diga las cosas que dice. Sí, En todo caso, para una columna Sí, pero está bueno. vemos Está muy bueno. Está muy Magnífica Humanitas de este Papa León y la anterior Laudato Si del sí, nuestro hincha de San Lorenzo. Por supuesto. sí, sí, de Pancho. Bueno, hay un brasilero nacido en el año 66. O sea, es un Muchacho pibe. como nosotros. Claro. se llama Ben Wertzel. Sostiene lo siguiente, agárrense. A ver. Podría haber humanos heredados que persistan en la era poshumana. Quizás los mantengan en corrales, como los gorilas en el zoológico, o como mascotas vigiladas y alimentadas diariamente por sus dueños poshumanos. Pero no importa mucho si esto sucede o si desaparecemos por completo. Nuestra supervivencia en el planeta de los poshumanos será irrelevante. Del mismo modo que la supervivencia del rinoceronte blanco es irrelevante para nuestros sistemas económicos, políticos y tecnológicos actuales. Ese se llama Ben Wertzel y está por cumplir 60 años. Sí, 60 Le años. El mandamos- planeta de los simios. el planeta de los simios, tal cual. Les voy a presentar al último. La verdad que cada... Has traído un desfile Estoy interesante. subiendo la escalera. Este se llama Toby, del portugués, Ord, O-R-D. Orden. Pero ¿sabes cuando nació en el año 79? No cumplió 50 todavía. Muy y ya pendejo. tiene la cabeza destruida. Se lo asocia más con el altruismo eficaz, el largo placismo, es decir, los estudios al futuro, nada que ver con Movimiento al Futuro, quiero aclarar, y el estudio de riesgos existenciales. Su foco principal es cómo proteger el potencial futuro de la humanidad más que promover una transformación humana mediante tecnología. Dice así, llevar a nuestro máximo potencial de florecimiento probablemente implicaría que nos transformemos en algo más allá de la humanidad de hoy. Y se hace la siguiente pregunta. ¿Qué tiene nuestro momento actual que hace que el extincionismo resulte tan atractivo? ¿Por qué estamos presenciando una revuelta contra la humanidad tan generalizada? Los extincionistas del siglo XIX de alguna forma anticiparon este escenario, argumentando que debíamos eliminar no solo toda la vida en la Tierra, sino todas las criaturas vivientes del universo. En una época en la que no se había salido al espacio. Apenas se había escrito el libro de Julio Verne, de la Tierra a la Luna. Ellos no sabían cómo lo lograríamos, pero predijeron que algún día se vislumbraría un mecanismo eficaz de aniquilación cósmica. Dejamos esta pregunta desconcertante. ¿Por qué hay gente entusiasmada con la idea de destruir todo? Porque ya tienen asegurado un boleto en el próximo evento, me parece. Pero qué ¿no? aburrido. Claro, pero hay gente que se convence de eso y lo Sí, sigue. Claro. A lo mejor Sí. se arman Sabiendo nuevas... que vos sos uno de los que va... De lo que vas a desaparecer. muere, Claro. ¿Y por qué lo festejan?
Bueno, las grandes contradicciones de la existencia humana, que entre otros ya había combatido, sin éxito por supuesto, nuestro gran amigo Jean-Paul Sartre. Sí, que no será la última, que no será la primera, pero esperemos que no sea la última. Esperemos que no sea la Lo última. que significaría que la humanidad continuaría más allá de los cambios, ¿no? Lógicos. Claro, esperemos. Bien. Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante.